triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Cero violencia. Hablemos de igualdad con la palabra y la acción. Noticias, entrevistas y música. Todos los sábados de 12 a 12 y media en www.radioforum.caster.fm. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas. Únete, te esperamos. Programa subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, cómo se despliega la vela de un barco. Bienvenidos y bienvenidas a este 25º programa de Cero Violencia, el tren de la igualdad. Hoy es 21 de septiembre de 2019 y nuestro programa lo comenzaremos con nuestra sección de noticias habitual en relación con temas de mujer e igualdad. Esta semana contaremos en nuestra sección de entrevistas con Isabel Tavera, mujer mexicana licenciada en Historia, y además dedicamos el programa al papel de la mujer en la abogacía y nos centraremos en nuestra sección de Mujer Célebre en la figura de Joan Bader Ginsburg, jueza y jurista estadounidense que ha destacado especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad legal entre hombres y mujeres. Y para cerrar nuestro programa lo haremos con la canción Luces Errantes de Ismael Serrano. Quien les habla es María José Serrano. Bienvenidos y bienvenidas. Y comenzamos con nuestra sección de noticias sobre igualdad y mujeres más destacadas de la semana. Las afganas arriesgan su vida para jugar al fútbol. Kelly Lindsay, estadounidense y seleccionadora femenina de Afganistán, relata su lucha contra los abusos sexuales sistemáticos. Cuando aceptó el cargo de seleccionadora, no tenía ni la más remota idea de que se embarcaba en una misión mucho menos vinculada al fútbol y más a la defensa de los derechos humanos. En el seno de la Federación Afgana arraigaba lo que Lindsay define como una cultura del chantaje, la intimidación y la depredación sexual de las niñas por parte de sus dirigentes, con el presidente Keramuddin Karim a la cabeza de los acosadores. Acusado de cometer violentos abusos sexuales al menos a 5 jugadoras, Keramuddin Karim fue suspendido de por vida en medio de un escándalo de proyección planetaria. El próximo 24 de septiembre, World Football Summit, el evento internacional de la industria del fútbol que se celebra cada año en Madrid, premiará a la jugadora de la selección afgana por su contribución en la lucha por los derechos humanos, la discriminación y el abuso sexual en países que, como Afganistán, siguen siendo inhóspitos para la vida de las mujeres. Lindsay y su jugadora explica que si bien se ha creado una selección femenina oficial reconocida en Afganistán, el equipo, que se financia con fondos de la FIFA y las aportaciones de la multinacional Hamel y alguna ONG, jamás ha disputado un partido en suelo afgano, por motivo de seguridad. ...1.344 películas demuestran que la desigualdad salarial en Hollywood es real. En la industria del cine, las mujeres cobran menos que los hombres. Da igual que sean estrellas, la media es de 1 millón de euros menos por película. Esta conclusión sale de un trabajo que han realizado a lo largo de 2 años 2 investigadoras españolas en universidades británicas, Sofía Izquierdo, del Departamento de Finanzas de Huddersfield, y María Navarro Paniagua, profesora de Economía de la Universidad de Lancaster. También las ha ayudado John Haywood, del Departamento de Economía de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos.
Para llegar a sus conclusiones, han analizado nada menos que 1.344 películas y a 267 estrellas distintas de entre 1980 y 2015. Con una gigantesca base de datos y teniendo en cuenta muchos factores, Izquierdo y Navarro han visto lo que temían encontrarse desde el principio, que la igualdad salarial está lejos incluso en el exclusivo Hollywood. Actrices como Amy Adams, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Cate Blanchett o Meryl Streep han lanzado la voz por la equidad salarial, esa que queda demostrada ahora con datos en las manos. Cárcel para 3 hombres que tildaron de golfas y guarras a las manifestantes del 8M. Un juzgado de Sevilla condena a 6 meses de prisión a 3 personas. El Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla ha condenado a 6 meses de cárcel y una multa de 1.080 euros a 3 hombres que tildaron de golfas y guarras que no trabajaban a las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo de 2018 en la marcha feminista de la capital andaluza. Los 3 acusados, que grabaron un vídeo que se hizo viral, han sido condenados por un delito de odio y han mostrado su conformidad con la tesis de la Fiscalía de Sevilla. Aceptaron rebajar la petición inicial de condena del Ministerio Público de 10 meses de cárcel y 3.000 euros por los 6 meses de cárcel y la multa de 1.080 euros. El juez ha dictado sentencia in vos y ha acordado la suspensión de la pena durante 2 años, tiempo en el que no podrán volver a delinquir, según ha avanzado Diario de Sevilla. Postales contra el humor misógino. Raquel Manchado presenta el fanzine Borracha, que reúne antiguas imágenes contra las mujeres. Raquel Manchado hace activismo con postales antiguas. Ha creado un archivo con imágenes que la gente se enviaba por correo para evidenciar los tópicos humorísticos que se utilizaban antes contra la mujer. Esta alicantina de 42 años, madrileña adoptiva, se cruzó un día en el rastro con unas tarjetas en las que se encontraban mujeres con la lengua sujeta a listones de madera con un clavo. No paró de comprar postales viejas y con ellas ha creado una teoría sobre el machismo de hoy, a través del humor gráfico del siglo XIX y la primera mitad del XX en Europa. Su último fanzine, publicaciones de corta tirada, se llama Borracha, y es una reflexión sobre el imaginario social que la cultura ha creado sobre la mujer que bebe alcohol. Manchado reconoce que la sociedad ya no se ríe de eso, pero insiste en que en la actualidad también observa otras maneras de ridiculizar a la mujer. Lo que persigue con todo esto, dice ella, es señalar la violencia simbólica que hay detrás del humor. El CSIC estudia el acoso sexual entre sus trabajadores. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, el mayor organismo público de investigación en España, está enviando estos días una encuesta a toda su plantilla para conocer la incidencia del acoso sexual entre sus trabajadores. Este estudio, en el que se invita a participar a los 11.000 empleados de la institución, se realiza a petición de la Comisión de Igualdad del CSIC. El CSIC considera de suma importancia que se responda a la encuesta, porque con esos datos pretende poner en marcha todas las acciones necesarias para hacer frente a todas aquellas situaciones inadecuadas o directamente rechazables que pudieran estar produciéndose y que, como organización con vocación de mejora, no nos podemos ni debemos permitir, según explica el correo electrónico que ha recibido la plantilla. Semana negra para la violencia de género. Por un lado, hemos conocido que un hombre mató a tiros el pasado martes a su exmujer, su exsuegra y su excuñada en el municipio gallego de Valga, Pontevedra. Los 2 hijos pequeños de la pareja de 4 y 7 años presenciaron el asesinato de su madre con un arma corta. El autor llamó a la Guardia Civil para confesar el crimen. Asimismo, la juez de violencia de género de Caldas de Reis ha acordado este miércoles retirarle la patria potestad de sus 2 hijos menores. Por otro lado, ha sido detenido un hombre tras matar de varias puñaladas a su pareja en un domicilio en el barrio madrileño de Ciudad Lineal en presencia de sus hijas menores, de 10 y 8 años. El agresor la apuñaló en el portal de una vivienda del barrio de Ciudad Lineal. Una de las menores fue la que llamó a emergencias. El hombre fue detenido este martes
y el juez decretó este jueves su prisión provisional sin fianza para el acusado, privándolo además de la patria potestad de sus niñas. Por último, ha sido detenido en Torrevieja un hombre por violación en Italia. El acusado se escapó de la comisaría de Turín por la ventana después de que fuera arrestado como presunto coautor de una violación. Recordamos que en España el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género o a cualquier persona conocedora de un caso es el 016. Atiende las 24 horas en 51 idiomas. No deja rastro en la factura, aunque hay que borrarlo del registro de llamadas. Y hasta aquí las noticias más destacadas de la semana. A continuación vamos con nuestra sección de entrevistas. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Bueno, amigas y amigos de Radio Forum y de Cero Violencia, seguimos aquí en el programa y hoy en nuestra entrevista pues tenemos a una mujer. Ella es Isabel Tavera González. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Ella es una mujer mexicana que actualmente y por un mes va a estar aquí en España. Ella es licenciada en Historia y actualmente está realizando una maestría en Historia Regional Continental. Y bueno, Isabel, antes de nada, pues agradecerte el que nos concedas esta entrevista aquí hoy en Cero Violencia, en Radio Forum. Para nada, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, antes de nada me gustaría saber un poco cómo una mujer mexicana llega al mundo de la historia. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a estudiar una carrera como es la de Historia? Sí, claro. Mi interés primeramente era por la historia del arte. Uh-huh. Me fascinan las construcciones. Entonces, la influencia que yo tuve desde la preparatoria por un profesor de química que me impartía el curso de historia del arte, pues me encaminó totalmente a la disciplina. Y sin embargo, bueno, al entrar a la universidad, dejé esa especialidad por la que yo me interesé en un principio, que era la historia del arte, y me fui por el camino de la historia de las instituciones. Y en este caso, pues de la iglesia. El estudio de la historia de la iglesia es lo que pues me tiene aquí, de estancia en Sevilla, especialmente en el Archivo General de Indias, y en algunas bibliotecas, como son la que está en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Uh-huh. Bueno, hay que decir que te licenciaste en Historia. En Historia, sí. En México no sé si es una carrera más proclive a que la estudien las mujeres, a que la estudien los hombres, o ha habido una igualdad más o menos. Creo que hay una igualdad, sí. Es una carrera poco conocida, debo decir, en México. Sin embargo, bueno, aquí hay historiadores muy reconocidos, en México también, por supuesto. Sin embargo, sí, creo que hay igualdad en la carrera,
Pero bueno, siempre que me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y digo, soy licenciada en historia. Y me dicen, ¿historia de México o historia de qué historia, no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta que la licenciatura en historia es una disciplina que va más allá de una historia oficial. Entonces, analizamos los procesos a profundidad, vaya. Y bueno, pues por eso estoy aquí, porque analizo un tema que compete a los archivos coloniales resguardados en el Archivo General de Indias, de la Nueva España, en particular de la ciudad de Valladolid, de Michoacán. Ujú. Bueno, hay que decir que actualmente estás estudiando la maestría en Historia Regional Continental, también en tu país, en México, y que esa maestría ha sido la que te ha traído hasta nuestras tierras, ¿no? Sí, agradezco el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que es quien me ha brindado el apoyo para mi traslado y la vinculación de la Universidad de Michoacana con la Universidad de Sevilla. Ujú. Y bueno, Isabel, en tu país, ¿has tenido siempre como el apoyo de tu familia a la hora de embarcarte en esta aventura de la historia? ¿O Sí, ha por sido supuesto. porque muchas veces, bueno, a lo mejor la familia intenta que se tenga una carrera lo más no sé cómo Productiva decirlo, económicamente. exactamente. Exacto. Sí, Exactamente. es a lo que iba hace ratito. En cuestión de que siempre, o bueno, todavía hay ese prejuicio. Mi licenciatura se considera como algo que no me va a dar de comer. Pero no es así. Las oportunidades que podríamos decir que son pocas a comparación de otras carreras. Sin embargo, hay oportunidades y siempre y cuando uno también sepa abrirse pues el camino e interesarse por todo lo que la disciplina nos ofrece. Ujú. Y debo decir que sí, estoy muy agradecida con mi familia porque desde el primer momento en que yo dije quiero estudiar historia o letras, entonces pues sí me dijeron, pues quizás lo pensaron, ¿no? Te vas a morir de hambre. Pero me han apoyado bastante y pues gracias también a su apoyo estoy aquí. Debo decir que soy madre y soy madre soltera. Entonces ha sido un poco difícil separarme de mi hija porque pues vaya, la distancia es enorme y es la primera vez que lo hago. Sin embargo, pues mi familia está ahí apoyándome y pues gracias a eso hoy estoy aquí. Ujú. Bueno, eres todavía muy joven y y bueno, vas a estar un mesecito, un mes solamente, que bueno, es tiempo, pero tampoco tanto como para que bueno, pronto volverás a ver a tu hija. Sí, claro. No es un tiempo muy prolongado. Y bueno, aquí me estabas comentando antes que venías por el tema del archivo de Indias, ¿no? Ujú. Exactamente qué es lo que buscas o qué es lo que necesitas. Bueno, mi tema en particular se titula El Cabildo Eclesiástico de Valladolid de Michoacán durante el obispado de Martín de Lizacoechea. Estoy estudiando el siglo XVIII Ujú. a mediados, porque es 1745 a 1758. Claro que las fechas en un primer momento se ponen en este caso, por el periodo del obispo. Sin embargo, al yo analizar la importancia de los capitulares, de los integrantes del Cabildo Eclesiástico en la institución eclesiástica, pues voy más allá de ese tiempo, ¿no? Y bueno, me interesa del Archivo General de Indias conocer las presentaciones de los capitulares, a quién se le ascendía, las promociones que tenían. Cabe decir que en el Cabildo encontramos pues el obispo, dignidades, canónigos, racioneros y medio racioneros. Entonces, bueno, pues voy detrás de los personajes. Estoy haciendo un análisis sociocultural. Quiero construir una red, ver qué influencias tenían, de qué se valían para ascender en el Cabildo,
y sobre todo, bueno, pues la importancia que tuvieron en la toma de decisiones del Cabildo y que repercutieron en la sociedad. Entonces, bueno, en el Archivo General de Indias hay información, mucha información, debo decir, y me da tanto gusto encontrarlo, porque pues eso me va a permitir construir mi análisis y darle seguimiento al tema. Entonces sí, en el archivo está la información. Claro, no solamente aquí, en México también hay, en el archivo, por supuesto, de la Catedral de Valladolid, hoy Morelia, es la Catedral de Morelia, y en algunos otros archivos que, bueno, pues por ejemplo en el de notarías, y ahí rastreo pues los testamentos, veo qué condición tenía cada uno de los capitulares, sus relaciones familiares, sociales. Bueno, muy, muy interesante el tema. Y entonces, bueno, podemos decir que estás en España por temas de investigación. De investigación, que volverás pronto a tu país. Uh-huh. Y supongo que terminarás los estudios allí. Sí. E intentarás, bueno, a lo mejor buscar un empleo acorde a lo que sí, claro. a tus estudios. Me interesa pues conseguir un empleo. Sin embargo, también el objetivo de titulación en la maestría es para acceder a un doctorado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues sí, el principal objetivo es titularme para cumplir académicamente, cumplir con una de mis metas personales y pues continuar con la investigación, porque esa es una de las ramas de un historiador, o bien dedicarnos a la docencia, al turismo, a pues estar más críticamente insertos en lo que acontece actualmente, ¿no? Y pues también la investigación. Uh-huh. Y bueno, mi objetivo es ese, ir por el camino de la investigación. Y bueno, teniendo en cuenta que este es un programa acerca de igualdad y de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, me gustaría saber un poco cuál es la percepción que tienes actualmente en este caso como mujer mexicana que eres, que vives en México además, ¿cuál es tu percepción actual acerca de la situación de la mujer en México? Pues es complicado hablar ¿no? del tema, sí, sobre todo porque la violencia hacia la mujer en México es preocupante. Sin embargo, bueno, pues en cuestión laboral y sobre todo en mi rama de estudio, creo que la mujer ha ido insertándose poco a poco laboralmente. Sobre todo, por ejemplo, en los estudios historiográficos en relación al género, en una historia de las mujeres, poco a poco va cobrando más interés. Uh-huh. Y sobre todo, pues, la participación en la política actualmente de la mujer es importante. Cabe decir que del pueblo donde yo vengo, recientemente ganó las elecciones una mujer. Es la primera mujer jefa de tenencia que hay en el pueblo. Entonces creo que el papel de las mujeres está incrementando. Este combate hacia el machismo que todavía está muy presente en la sociedad mexicana va cobrando y en la española fuerza. También, ¿eh? En la española también. Sí, creo que va cobrando más fuerza y bueno, pues los movimientos que actualmente se han hecho, sobre todo en la capital del país, en la Ciudad de México, por combatir la violencia hacia las mujeres, es muy importante y creo que se va ganando terreno poco a poco. Cuando empezaste a estudiar historia en la universidad, ¿viste diferencias realmente en cuanto al acceso tanto de hombres como de mujeres? ¿Dificultades o actualmente ya las mujeres en México realmente van teniendo cada vez más facilidades a la hora de acceder a estudios superiores? Sí, yo creo que la posibilidad de acceder a la universidad, creo que no hay limitación. Yo siempre he dicho que pues la educación es el punto, ¿no? Sobre todo de que las mujeres también tengan una perspectiva
diferente de hacia nosotras mismas. Entonces, no, creo que se ha tenido facilidad para acceder a los estudios. Sin embargo, ya también después para acceder a un puesto, siempre pues lamentablemente pues sigue habiendo dificultades, claro. Pero para acceder a estudiar, creo que muchas veces ahí radica más bien en la economía. Ujú. Ajá. Más que en el género. Sí, más que en el género, la economía. Si no hay posibilidad económica, no se sigue un estudio, y eso es lamentable porque pues la educación es el punto clave para que la sociedad cambie de perspectiva y de mentalidad. Ujú. Aquí en España también tenemos la situación de que tenemos más estudiantes mujeres universitarias, pero luego quienes llegan a los altos cargos de las universidades siguen siendo los hombres, a pesar de que hay más mujeres universitarias que hombres, ¿no? Tanto licenciadas o graduadas ahora con el cambio del plan Bolonia, como dentro de la universidad estudiando. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, sigue habiendo esa dificultad de que la mujer pueda ocupar determinados puestos, incluso dentro de una universidad donde la mayoría son mujeres, ¿no? Ahí al igual sucede en el ámbito laboral. Hay muchísimas dificultades también para que la mujer acceda a determinados puestos. Generalmente los altos cargos los siguen ocupando los hombres, a pesar de que hay empresas en donde la mayoría son mujeres, ¿no? Uh-huh. O incluso dentro de la administración. Y bueno, Isabel, yo únicamente desearte que te vaya muy bien este mes en España, en Sevilla y en Madrid, que vas a estar. Uh-huh. Que te vaya también muy bien en tu país con tus estudios y que logres alcanzar las metas que tengas soñadas. Uh-huh. Y que bueno, y que me parece importante el tener el testimonio hoy de aquí de una mujer madre, luchadora, que sigue ahí con sus metas y sus estudios, y que por lo tanto la maternidad no ha frenado el deseo de continuar formándote a nivel profesional y poder posteriormente desarrollar tu carrera, ¿no? Sí, muchas gracias. Y sí, eso es un punto importante porque en México hasta ahora sí hay también ese tipo de prejuicio al considerar a una madre soltera como, pues vaya, no capaz. Uh-huh. de lograr un objetivo o de tener un empleo, ¿no? Pero pues eso también se va cambiando y pues orgullosamente digo que he logrado hasta ahora cada uno de los objetivos que me he propuesto para mi bien y sobre todo para el bien de mi hija. Muy bien. Y le agradezco pues sus buenos deseos. Bueno, pues nosotras encantadas de haberte tenido aquí como entrevistada. Espero que esta experiencia en nuestro país no solamente te sirva para tu investigación, que también, sino bueno, para conocer un poco y hacer un poco de turismo y te diviertas también un poco. Sí, claro. Que no todos sean estudios y en la medida de lo posible, sí, conocer, porque bueno, pues hay mucho por ver aquí. Así que, claro que sí. Bueno, pues nada más, nosotros y nosotras continuamos aquí en Cero Violencia, no se vayan. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Bueno, amigas y amigos de Radio Forum, seguimos aquí en nuestro programa Cero Violencia y a continuación vamos con nuestra sección La Mujer en. Hoy esta sección estará dedicada a la mujer en la abogacía. Muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. El acceso de la mujer a los diferentes ámbitos de las profesiones jurídicas se ha encontrado con muchas pioneras a lo largo de los años, produciéndose incluso en fechas tan recientes como a principios del año 2016 la incorporación de la primera mujer a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. Si hablamos del mundo de la abogacía, debemos mencionar en primer lugar a Concepción Arenal Ponte. Ella fue la primera mujer en asistir a una facultad de Derecho en la entonces Universidad Central de Madrid entre los años 1841 y 1846. Pero lo hizo no como una alumna más para obtener el título que le facultara para el ejercicio de la abogacía, sino como oyente y acudiendo vestida de hombre. Por aquel entonces, el acceso a la universidad no estaba prohibido expresamente a la mujer, sino simplemente no se planteaba el que una mujer quisiera estudiar una carrera y ejercer una profesión distinta de las labores propias de su sexo, como se decía entonces. A pesar de ello, en 1878, María Elena Maseras Rivera finalizaría sus estudios de medicina en la Universidad de Barcelona, negándosele por parte de las autoridades académicas la expedición del correspondiente título académico, como le ocurriría poco después a María Dolores Aleu, primera mujer en obtener el título de doctora, también en medicina. Ambas estudiantes obtuvieron finalmente sus certificaciones tras la formulación de unas alegaciones que tardaron 4 años en resolverse y que dieron lugar a que, a través de Real Orden de 16 de marzo de 1882, se prohibiera formalmente el acceso de las mujeres a la enseñanza superior, para evitar que se repitiera este tipo de situaciones. Finalmente, se autorizaría el acceso de las mujeres a las enseñanzas universitarias, primero de acceso privado o con autorización especial, y por fin, y en virtud de la Real Orden de 8 de marzo de 1910, sin necesidad de autorización previa. Sin embargo, este avance en el acceso de la mujer a la universidad, como paso previo al ejercicio de la profesión, no cobraría sustantividad sino a partir de la Real Orden de 2 de septiembre de 1910, por la que se autorizaba a las mujeres que hubieran obtenido su título académico a ejercer la profesión a que aquel habilitaba. En este nuevo contexto, protagonizado por las Reales Órdenes de 1910, se incorporaría a la primera mujer a un colegio de abogados. Ella fue María Asunción Chirivela Martín, que accedió al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia en el año 1920. Sin embargo, de mayor relevancia pública que la letrada Chirivela gozaron sus coetáneas, las abogadas Clara Campoamor y Victoria Kent, especialmente conocidas por el papel desarrollado en las Cortes Constituyentes de 1931 como las 2 únicas mujeres diputadas, y destacando la actuación de Clara Campoamor en defensa del voto femenino. Tanto Clara Campoamor como Victoria Kent son también recordadas por su labor en el ejercicio de la abogacía. Victoria Kent Siano fue la primera mujer abogada en vestir la toga en la Audiencia de Madrid, defendiendo a un letrado acusado de homicidio imprudente en abril de 1925. Asimismo, fue la primera mujer en actuar ante un consejo de guerra celebrado en el Tribunal Supremo, defendiendo a Álvaro de Albornoz. Victoria Kent fue también la primera directora general de instituciones penitenciarias. Sin embargo, el ejercicio de su profesión se truncó el 25 de agosto de 1939 al ser suspendida por su colegio de abogados, el de Madrid, con motivo de la victoria franquista que la llevaría al exilio, siguiéndose contra ella un procedimiento ante el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo en el que se pedía para ella 30 años de reclusión mayor. Por otro lado, la actuación como abogada de Clara Campoamor Rodríguez fue también muy destacada y reconocida por su calidad profesional y humana,
por ejemplo, en la asistencia a una madre soltera en ejercicio de la acción de reconocimiento de la filiación paterna de su hijo, frente al demandado defendido por quien después habría de compartir tribuna con la diputada Campoamor, Alcalá Zamora, asunto que llegó al Tribunal Supremo. Pero, al igual que Victoria Kent, Clara Campoamor pasó sus últimos días en el exilio, siguiéndose contra ella un expediente de responsabilidades políticas, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, que finalmente se sobreselló por providencia de 16 de noviembre de 1945. En cuanto a las normas jurídicas, la situación de la mujer en la primera mitad del siglo XX no era nada halagüeña y si bien, como se ha dicho, se le permitía el acceso a las universidades y al ejercicio de su profesión, la vida diaria no resultaba nada fácil, más aún, si cabe, en el caso de la mujer casada. Como ejemplos del sometimiento de la mujer al hombre, encontramos múltiples preceptos dentro de nuestras normas jurídicas decimonónicas. El Código Civil Español de 1889, vigente a día de hoy pero con importantes modificaciones en materia de igualdad entre sexos, señalaba que no podían prestar consentimiento, entre otros, las mujeres casadas, en los casos expresados por la ley. Asimismo, el artículo 57 del mismo texto legal indicaba que el marido ha de proteger a la mujer y ésta obedecerle, o el artículo 60 que recogía la conocida como licencia marital, pues el marido es el representante de su mujer. Ésta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de procurador. También, en el ámbito penal, se podían encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres. El Código Penal de 1944, por poner un ejemplo, penaba el adulterio cuando éste era cometido por la mujer, pero no tipificaba el adulterio del varón, reprendiéndolo exclusivamente en caso de amancebamiento. En la esfera laboral, hasta 1961, la mayoría de las ordenanzas y reglamentos de trabajo en empresas públicas y privadas establecieron despido forzoso de las trabajadoras al contraer matrimonio, y algunos reglamentos de las empresas prohibían a las mujeres ejercer puestos de dirección. Además, la mujer casada necesitaba el permiso de su esposo para firmar sus propios contratos de trabajo, ejercer el comercio y usufructuar su salario. Si estaban casadas, en régimen de sociedades gananciales, sus salarios eran administrados por el esposo, situación que pervivió hasta 1981. Las discriminaciones para acceder a determinados puestos de trabajo eran muy importantes. La mujer no pudo acceder a los cargos de magistrado, juez o fiscal hasta 1966. No obstante, el Código Civil ha sido modificado por diversas normas que lo han ido adaptando a la realidad del tiempo en que nos encontramos. El acceso de la mujer a los diferentes ámbitos de las profesiones jurídicas se ha encontrado con muchas pioneras a lo largo de los años, produciéndose incluso en fechas recientes, como a principios del año 2016, la incorporación de la primera mujer a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. En la actualidad, el número de mujeres licenciadas o graduadas en Derechos en España supera al de los hombres. Igualmente, el número de alumnas matriculadas en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas es muy superior al de los alumnos matriculados. Hay que decir que el acceso de la mujer a las profesiones jurídicas se podría calificar de reciente. Lo mismo ocurre en el ejercicio de la abogacía, donde si acudimos a los datos del número de letrados más jóvenes, vemos que las cifras entre mujeres y hombres se encuentran muy parejas, pero al avanzar en edad, el número de abogadas desciende considerablemente respecto al de los abogados. Asimismo, en la actualidad, el Colegio de la Abogacía ya cuenta con más mujeres que hombres colegiados.
A continuación, seguimos en Cero Violencia con nuestra sección Mujer Célebre y en el programa de hoy dedicado a la mujer en la abogacía hablaremos en esta sección de Ruth Joan Bader Ginsburg, jueza y jurista estadounidense que ha destacado especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad legal entre hombres y mujeres. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Joan Ruth Bader nació en Brooklyn en el año 1933 en una familia judía de inmigrantes. De clase media con precaria economía, Ruth fue una excelente alumna animada por su madre. Tristemente, esta murió a pocos días de ver a su hija graduada. Desde muy joven, la discriminación por género la sintió en su propia piel. Entró en la Escuela de Derecho de Harvard en 1956 en un curso con 9 alumnas y 500 alumnos. Solo a ellas, a cada una de ellas, el entonces decano les preguntó en una cena por qué creían que debían estar allí, ocupando el lugar de un hombre. En su segundo año se colocó entre las 25 mejores estudiantes. Eventualmente se cambió a la Universidad de Columbia y se convirtió en la primera mujer en estar en las prestigiosas publicaciones Harvard Law Review y Columbia Law Review. Cuando años después se graduó como primera de su clase en la Universidad de Columbia con un expediente de oro, ni un solo despacho de abogados de Nueva York se planteaba ni de lejos fichar a una mujer. Más de 10 firmas de abogados rechazaron la postulación de trabajo de Ruth porque no contrataban a mujeres. Tampoco pudo acceder a un puesto de asistente al Supremo. La joven abogada lo que sí conoció fue un lugar en el mundo donde hombres y mujeres eran iguales, el hogar que había formado con el también abogado Marty Ginsburg, un tipo tallado en una madera también especial para la época. Se conocieron muy jóvenes en la Universidad de Cornell y fueron juntos a Harvard. Cuando tiempo después la carrera de ella despegó y las jornadas de la juez se volvieron maratonianas, él se ocupó de los hijos y del hogar con la misma normalidad que ella cuando, siendo alumnos de Harvard, él enfermó de cáncer. Asimismo, cuando Jim Carter la nombró juez federal en Washington, él dejó su trabajo y siguió a su esposa con la misma naturalidad que ella le había seguido a él a Nueva York cuando encontró empleo en un buffet. Rechazada por las firmas privadas, en el 63 comenzó a dar clases en la universidad, convirtiéndose en la primera mujer en ser académica en Derecho en la Universidad de Columbia, y creó un curso sobre género o derecho. En los años 70, la gran Organización de Derechos Civiles de Estados Unidos, ACLU, en sus siglas en inglés, la fichó junto a otros juristas para lanzar el Women's Rights Project, proyecto de derechos de las mujeres, el cual lucha por libertades civiles y con el que el feminismo quería replicar en los 70 la lucha de los afroamericanos en los 60. Fue la época del caso Fronitero, el Wiesenfeld y otros. Ganó 5 de los 6 casos que llevó hasta el Supremo, con los que cambió la vida de los estadounidenses. Uno de los casos que ganó en el Supremo, formado solo por hombres, fue el de la teniente Sharon Frontiero en el año 1973, un caso que acabó con el doble rasero de las ayudas del ejército. La denuncia que la teniente Sharon Frontiero interpuso fue debida a que veía cómo los subsidios a la vivienda, que sus compañeros y esposas recibían de forma automática, le eran negados a ella y a su marido. Ruth Bader llevó este caso, que terminó finalmente ganando.
Posteriormente, en 1980, el presidente Jim Carter la postuló a jueza de la Corte de Apelaciones de Washington, cargo en el que estuvo hasta 1993. Ese mismo año, y nominada por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, se convertiría en jueza de la Corte Suprema y en la segunda mujer de la historia de Estados Unidos en ocupar un puesto en el Supremo de dicho país. Allí se encontraría con Sandra Day O'Connor, a la que no le unía casi nada y le unía casi todo. Una era neoyorquina y la otra procedía de la rural Arizona. Una era judía y la otra de la Iglesia Episcopal. Una era progresista y la otra conservadora moderna. Pero entendieron lo transversal de muchos problemas sociales, también lo transversal de sus soluciones. Un libro titulado Hermanas de Ley, de Linda Hirschman, repasa la trayectoria de ambas y describe cómo crearon un marco legal igualitario. En un tiempo de una altura política muy diferente de la actual, O'Connor había sido confirmada por unanimidad en el Senado en el año 1981 y Ginsburg lo sería por 96 votos por 3 en contra. Desde entonces, Joan Bader Ginsburg se ha transformado en un referente en el sistema legal de Estados Unidos. El primer gran caso por discriminación como juez del Supremo le llegó en el año 1996, cuando una joven demandó poder entrar en la prestigiosa Escuela Militar de Virginia, que hasta entonces solo admitía varones. Ginsburg argumentó que todas las mujeres que cumplieran los requisitos tenían derecho a asistir. En el documental denominado RGB, que honra su vida y su legado, la juez cuenta que el día que conoció a su marido, fallecido en el año 2010, fue el más afortunado de su vida. También recuerda las lecciones que le había dado su madre, a la que perdió cuando solo tenía 17 años. Ella le decía: sé una señora y sé independiente. Con lo primero, quería decir que nunca se dejase dominar por emociones inútiles. Con lo segundo, que por más príncipe azul que se encontrase, jamás renunciara a su autonomía. Por otro lado, Joan Ruth Bader es una amante de la ópera y ha aparecido en más de una ocasión en escena vestida de época e incluso interpretando un texto hablado. Un acompañante habitual y sorprendente hasta que murió fue el magistrado conservador del Supremo Antonin Scalia, con quien labró una estrecha y fraternal amistad. Sus opiniones en la corte, como si aquel viejo consejo de su madre se repitiese en su cabeza, sé una dama, suelen ser discrepantes en un tribunal ahora de mayoría conservadora, pero muy sereno y cargado de profundidad. Fue a partir de la administración de George W. Bush cuando el órgano judicial fue escorándose hacia la derecha y ella optó por adoptar una voz cada vez más liberal. En el año 2013 escribiría la opinión discordante de la decisión del Supremo que tumbaba el artículo de una ley con la que se buscaba evitar la discriminación racial en el voto. Se trataba de la Ley de Derecho a Voto de 1965, según la cual establece que aquellos estados y condados que participaron en la segregación racial o donde se hayan producido casos de discriminación contra votantes en unas elecciones deben someter cualquier cambio a sus normativas electorales, a la aprobación del gobierno federal. Alabama recurrió y ganó. Pero fue con su discurso cuando su fama se disparó en las redes. Una estudiante de Derecho creó un blog sobre su vida y empezó a convertirse en leyenda para los jóvenes. Ella misma escribiría: la discriminación racial en el voto aún existe. La decisión del Supremo es deshacerte del paraguas en medio de una tormenta porque tú no te estás mojando. Opinión que se convirtió en viral y que actualmente se estudia en las facultades. Otra de sus intervenciones famosas fue aquella en la que dijo lo siguiente:
la frontera de género no busca mantener a la mujer en un pedestal, sino en una jaula. Cuando comenzó su etapa discrepante, contó que cuando sabía que iba a oponerse a la mayoría, se ponía un collar muy específico, el luego conocido como collar de la disidencia, del que la cadena Banana Republic ha lanzado ya varias ediciones. Fue también en junio de 2017 voz discordante en uno de los casos parteaguas de Estados Unidos, el del pastelero que no quería hacer tartas nupciales para gays por sus creencias religiosas. Ella misma diría: cuando una pareja contacta a una pastelería para un pastel de boda, lo que buscan es un pastel para celebrar su boda, no uno para celebrar bodas gay o bodas heterosexuales. Y ese servicio le fue negado. En la campaña presidencial se traicionaría a sí misma y cometería el error de atacar al entonces candidato Donald Trump tachándolo de fraude, algo que un magistrado del Supremo no debe hacer. Por ello, ella misma se disculpó. Ahora es una de los 4 jueces considerados progresistas frente a 5 conservadores. Al tratarse de puestos vitalicios, su nominación supone una de las grandes decisiones presidenciales. Trump ha podido nombrar a 2 en sus 2 años de mandato. Por eso, cada vez que la ya octogenaria mujer tiene un problema de salud y se empieza a especular con su retirada, los progresistas se echan a temblar y en las redes sociales claman porque aguante hasta que no pueda más. El pasado noviembre sufriría una caída en la que se fracturó 3 costillas. El accidente permitió a los médicos detectarle unos nódulos cancerosos en los pulmones, de los que se operó en diciembre. Hace varios meses volvió al trabajo y dice que no colgará la toga mientras considere que puede desempeñar su papel. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Estimadas y estimados oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa y para despedirlo lo hacemos con la canción Luces Errantes del cantautor Ismael Serrano. Una canción que queremos dedicar a todas aquellas mujeres refugiadas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares. Nosotros y nosotras continuamos la semana que viene con una nueva entrega de Cero Violencia y con el deseo de que esas luces errantes no se sientan en tierra extraña. Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera manos que le salven del silencio. Flores de papel el aire lleva y bajo los escombros
falta aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado. Aves de papel hoy sobrevuelan la playa que fue sangre y espina. La brisa empuja 1000 cometas, como quien sopla sobre una herida. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Nada saben de olvido y fronteras. El viento que enreda tu cabello y entre nubes mece las cometas que pintan de colores el cielo, como un ave que siempre regresa al lugar en que nacen los sueños. Vuela en lo alto mi dulce cometa, y se abrirán mañana el corazón la senda que lleva hasta tu casa. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Memoria incómoda y frágil, camino a tu lado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombra del pasado.